Bueno, ahora tenemos el axioma de completitud, como habíamos dicho. Y entonces, a ver, vamos a leer las notas y voy a tratar de explicar en el camino a qué se refiere esto. Antes de enunciar el axioma de completitud se requieren los siguientes conceptos, los cuales se obtienen a partir del orden presentado en R. Es decir, si seguimos estudiando podemos definir los siguientes conceptos. Dice, se hace un subconjunto de R, entonces agarramos un pedazo de los reales. Por ejemplo, el intervalo -3, 5, ¿no? Se dice que alfa es una cota inferior de S si solo si alfa es menor que X para todo elemento que pertenezca a S. Entonces, por ejemplo, como yo me agarré el intervalo -3,5, yo sé que una cota inferior es el -10, porque el -10 es menor a cualquier número que esté entre -3 y 5. Pero no es la única cota inferior, también tengo que el -15 es una cota inferior, porque el -15 es menor a todo número que esté entre -3 y 5. Pero tengo muchas cotas inferiores, por ejemplo el -4 es otra cota inferior, porque resulta ser que el -4 es menor a todo número que esté entre -3 y 5. ¿Por qué -3 y 5? Fue el ejemplo que yo tomé. Si yo agarro otro subconjunto, de los podría ver si hay una cota inferior de este subconjunto. De manera similar se dice que beta es una cota superior de S, del conjunto, si beta es mayor a cualquier elemento del conjunto que yo elegí. Entonces, en nuestro ejemplo, cuando S era el -3,5, yo tengo que el 6 es cota superior porque es mayor que todos los elementos. Yo tengo que el 200 es cota superior, yo tengo que el 300 es cota superior. Bueno, eso es lo que es una cota inferior y una cota superior. Entonces, a partir de las definiciones anteriores, se tiene que, para un subconjunto de los reales, vamos a definir algo que se llama el supremo. Lo vamos a denotar por sub. El sub es la cota inferior más pequeña, es decir, para cualquier cota superior de B se tiene que el supremo es la más chica de todas las cotas superiores. De manera análoga, para un subconjunto de los reales, el ínfimo de S, que se denota por inf S, es la cota inferior más grande, es decir, para cualquier cota inferior de S se tiene que le gana a todas las cotas inferiores. Cuando se tiene que el supremo pertenece al conjunto de S, entonces decimos que se llama máximo, y cuando el ínfimo pertenece a S decimos que se llama mínimo. Que es todo lo que acabamos de decir, ¿no? Nada más lo que se fue leer estas cosas, pero vamos a darle un poquito de sentido. Bueno, si se fijan, las cotas superiores e inferiores tienen que ser estrictamente menor o estrictamente mayor respectivamente, las inferiores y las superiores, ¿no? Pero cuando uno habla de supremo o de ínfimo, uno dice que ya se vale que sean menores o iguales a cualquier elemento. Entonces, por ejemplo, pensemos en el intervalo -3, 5. Ok, entonces pensemos en todos los números que están entre el -3 y todos los números que están en el 5. Entonces, por ejemplo, habíamos dicho que ese conjunto tenía muchas cotas inferiores, el -15, el -10, el -4. Ahora la pregunta sería, ¿quién es el ínfimo? El ínfimo es la cota inferior que le gana a todas las cotas inferiores. Entonces, por ejemplo, voy a comparar. Yo ya sé que el -15 y el -10 son cotas inferiores porque son menores a cualquier número que esté entre el -3 y el 5. Pero entonces yo puedo decir, ¿el -15 es el ínfimo? No, porque resulta ser que el -10 es más grande y también es cota inferior. Entonces yo podría pensar y decir, ya acabé, ya encontré mi ínfimo fue -10. Pero alguien te puede decir, no, espérate, acuérdate que también el -4 es cota inferior. ¿Quién es más grande, el -10 o el -4? Pues el -4. ¿Por qué es más grande? Porque está más a la derecha en la recta numérica. Entonces alguien puede decir, pues tú te equivocaste, el -10 no es el ínfimo, el ínfimo es el -4. Y ya terminé, y alguien puede decirte, no, espérate, todavía hay otras cotas inferiores, porque el intervalo es -3, 5. Por ejemplo, está el -3.5. Entonces, si yo comparo el -4 y el -3.5, el -3.5 pues es más grande que el -4. Entonces yo le puedo decir al chico que había dicho que -4 era el ínfimo, pues estás mal, el ínfimo es el -3.5. Y ya terminé, y alguien podría agarrar y corregirme y decir, no, están todos mal, porque hay números más pequeños que siguen siendo cotas inferiores y que son más grandes de las que me has dicho anteriormente. Entonces, esto se los voy a dejar para que lo piensen. En mi intervalo, el ínfimo es el -3. El -3 es
el menos 3 es el ínfimo del conjunto S, porque se permite que sea menor o igual. El menos 3, como estoy considerando a S como el conjunto menos 3, 5, el menos 3 resulta ser que es el ínfimo de ese conjunto. Y de manera similar, el supremo es el 5. El 5 es el supremo del conjunto menos 3,5, porque de todas las cotas que yo me encuentre superiores, el 5 es la más chica. Entonces ese es el concepto de ínfimo y supremo. Y uno podría decir gráficamente cómo se ve. Pues gráficamente te agarras un pedazo de los reales y el número que esté más cercano al conjunto por la parte izquierda y el número que esté más cercano al conjunto por la parte derecha, entonces ese va a ser el ínfimo y el supremo. Resulta ser que no todos los conjuntos tienen ínfimo y supremo, pero bueno, ya son detalles técnicos. ¿Ok? Entonces, yo dije intervalo menos 3,5, pero yo puedo tomar al intervalo menos 3,5 abierto, al intervalo menos 3,5 cerrado, de un lado abierto, del otro cerrado y viceversa. Entonces, dependiendo si lo tomo cerrado o abierto, el ínfimo se convertiría en mínimo y el supremo se convertiría en máximo. Piensen en esto, ¿no? Cualquier duda, pues me la hacen llegar. El conjunto de los números naturales no es acotado, ¿no? En un ejemplo, aquí nos dicen que se puede deducir con los conceptos anteriormente vistos. ¿Qué significa que el conjunto de los números naturales no sea acotado? Significa que no hay un número que sea más grande a todos los naturales. Entonces, por ejemplo, yo digo, los naturales son acotados porque resulta ser que el 300 millones es el número más grande. No es cierto. El 300 millones 1 es un número natural. Es decir, no puedo encontrar un número natural que sea más grande a todos. Es por eso que se dice que el conjunto de los números naturales no es acotado. Otro ejemplo dice: el conjunto de los números positivos es acotado inferiormente por cualquier número negativo y su ínfimo es el 0. Entonces pensemos en todos los positivos. Tienen cotas inferiores. Si los números positivos, su cota inferior es cualquier negativo, porque recuerden que la cota inferior debe de ser el más chico que cualquier elemento. Entonces todos los números positivos están acotados inferiormente por los números negativos. ¿Cuál es la definición de cota inferior? Un número que sea más chico que el conjunto en cuestión. Y resulta ser que el ínfimo es el 0. ¿Por qué el ínfimo es el 0? Porque resulta ser que el 0 es más grande que cualquier negativo. Y recuerden que el ínfimo es la cota inferior más chica. Entonces, aquí tenemos cómo poner los conceptos de cota y de ínfimo, ¿no? La pregunta es, ¿el 0 podría ser el mínimo? No, porque para que un ínfimo tenga la cualidad de llamarse mínimo, el elemento debe de pertenecer al conjunto que está sacándole el ínfimo o el supremo. En este caso el 0 sabemos que no pertenece a los positivos. El 0 es el 0, los positivos son los positivos y los negativos son los negativos. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos una nota que nos dice: una de las grandes diferencias entre los números reales y los números naturales es la existencia del supremo y del ínfimo para un subconjunto dado acotado. Esto se resuelve por medio del siguiente axioma, que es el resultado importante, ¿no? El axioma de completitud. Dice: todo subconjunto no vacío de los números reales que es acotado superiormente tiene un supremo. Equivalentemente, todo conjunto no vacío de los números reales que está acotado inferiormente tiene un ínfimo. Entonces, esto es el axioma de completitud. ¿Esto para qué sirve? Dice uno: híjole, ¿y yo para qué quiero saber eso? Pues porque resulta ser que cuando se conocían los naturales, cuando se conocían los enteros, cuando se conocían los racionales, llegó ahí un momento en que salían números raros, ¿no? Salían números como expresiones tipo raíz de 2. Entonces, cuando se pusieron a querer calcular la raíz de 2 en términos de números racionales, se dieron cuenta que la raíz de 2 no se podía poner como un quebrado de 2 enteros. Resulta ser que la raíz de 2 se puede ver como un supremo o un ínfimo de un cierto conjunto de números racionales. Es decir, el axioma de completitud es como la esencia de qué son los irracionales. Estos números que se pueden aproximar por números racionales, pero sin llegar a serlos, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo que podría ser muy complicado. No se preocupen, esta parte es conceptual, no la necesitan para sus ejercicios, ¿no? Afortunadamente o desafortunadamente. Bueno, aquí hay algunas cosas, me las voy a saltar que no considere tan relevantes. El conjunto n no es acotado, es decir, para todo número real, el conjunto de los naturales no es acotado. Es decir, para todo real existe un número natural, de tal manera que cualquier número real siempre hay un natural que le gana. Entonces piensen en un número natural, en un número real, no sé,
355.000.87, pues el 358.000 es un natural que le gana, ¿no? Entonces siempre, dado un número real, siempre puedo encontrar un número natural que le gana, o sea que es más grande que él. Bueno, aquí unas demostraciones. Esta propiedad se conoce como propiedad arquimediana. Es decir, si yo en algún momento estoy hablando del 3.5, estoy hablando de un número real y digo, existe un natural que es más grande que él. Y dice uno, pues sí, o sea, dame tú un real que tenga punto decimal o no, agarro el natural que le siga, o sea, el que esté más a la derecha de él, y pues va a ser más grande. Claro, eso se puede, y eso lo puedo hacer por lo que llamamos propiedad arquimediana, que es lo que decimos aquí, y aquí está la demostración. Recuerden que las demostraciones son procedimientos que se concluyen de acuerdo a una teoría. Entonces, el demostrar que siempre dado un real, yo puedo encontrar un natural de tal manera que le gane, eso es gracias al axioma de completitud, y aquí están los argumentos por los cuales se demuestran. No los veo porque no en serio para los ejercicios y puede resultar un poco engorroso, ¿no? Todas las cuestiones, todas las cuestiones técnicas, ¿no? Bueno, entonces vamos a pasar al siguiente. Dejamos todo hasta aquí, hasta la completitud, y vamos a hacer un resumen rápido. Entonces, a ver, los números reales son un campo porque me han enseñado a hacer dos operaciones desde la primaria, que una se llama multiplicación y otra se llama suma, y resulta ser que estas propiedades satisfacen condiciones, 4 cada una de ellas, asociatividad, conmutatividad, elemento neutro, elemento inverso, igual para la multiplicación, con las excepciones por ahí de que el cero no tiene inverso y cosas del tipo, y hay una relación entre ellas que se llama distributividad. Entonces los reales, por cumplir 9 propiedades, se llaman campo, pero los reales también son un conjunto ordenado porque satisfacen los axiomas de orden. Recuerden la tricotomía y la cerradura de que si sumo dos positivos y los multiplico dos positivos son positivos. Entonces los reales son un campo, son ordenados y aparte resulta ser que son completos en el sentido de lo que es el axioma de completitud. Si yo agarro dos pedazos, si yo agarro un conjunto acotado inferiormente, tiene un ínfimo. Si yo agarro un conjunto acotado superiormente, tiene un supremo. Bueno, entonces dejamos hasta aquí y continuamos con las notas.